Y ya estamos en contacto a la derecha de la pantalla, Abril Rea, periodista. Ella está en Barcelona, porque también, ¿no?, el otro país, España, perdón, los catalanes separatistas, pero que también están, nada, con esta nueva fase, ellos lo llaman fase cero. Gracias, Abril. Bueno, contanos de qué se trata esta fase cero allí en España. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Sí, bueno, aquí estamos en la fase cero. Recién estaba escuchando a la colega en Italia y la diferencia de aquí es que, bueno, se prevé que esta escalada tenga 8 semanas. Estamos en la fase cero, pero aquí también hay una polémica en torno a las comunidades autónomas que en el día de hoy justamente vence el plazo donde tienen que presentar cada comunidad si entra o no a la siguiente fase. Recordemos que el gobierno español el día 11 de mayo decretó que podríamos pasar a a la primera fase, porque estamos en la fase cero, y a la primera fase el día 11 y así hasta llegar a lo que se llaman estas 4 fases de desescalada. Pero, por ejemplo, en lo que es Islas Baleares ya presentaron esta idea y también la propuesta de ingresar a la primera fase lo antes posible. En torno a esto, separando a toda esta polémica con respecto a las fases, aquí la noticia es que justamente en el día de hoy, ya dentro de 15 minutos, comienza el debate en el Congreso, donde se debate la prórroga de este estado de alarma hasta el día 23 de mayo. Claro. Justamente hasta hace un par de horas estaba peligrando esta postura del presidente Pedro Sánchez de la prórroga. ¿Por qué? Porque no reunía los votos necesarios. En este sentido, el PP, Pablo Casado, ya dijo que no iba a votar a favor de esta prórroga y el gobierno, con la ayuda de la vicepresidenta Carmen Calvo, estuvieron hasta las últimas horas de la noche llamando a la oposición. En este caso, bueno, tuvieron el apoyo de Ciudadanos y de esta manera se prevé que se va a votar a favor de esta prórroga, la cuarta prórroga aquí en España, hasta el 23 de mayo. ¿Por qué es la noticia importante en el día de hoy? Porque si se llegara a votar en contra, a que el voto sea negativo, cambiaría todo el panorama propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez. Claro. Con esto de las 4 fases, la desescalada. Entonces, Pedro Sánchez hasta el último momento, en el día de ayer, pidió el apoyo de toda la oposición para seguir, y él sostiene que es la única manera de combatir este virus con el estado de alarma. Claro. ¿Cómo? A ver, esto es por ahí más lo político. ¿Vos ves ante quienes, por ejemplo, bueno, el PP Casado, rechacen el que se estire? ¿Lo ves más político o tienen unos argumentos que realmente son convincentes como para que no se estire el estado de alarma? Bueno, aquí las vertientes son, por un lado, crisis sanitaria, la crisis económica y también la crisis política, porque la brecha de la cuestión política es muy fuerte. Desde el día 1, la oposición tiene otro planteamiento. Por ejemplo, lo que plantea la oposición es un cambio total, diciendo que el estado de alarma es una medida puesta por el gobierno porque no tiene otro plan B, ¿no? Y ellos proponen, por ejemplo, medidas como un cambio de la salud pública, como por ejemplo que el gobierno se desvincule de lo que aquí se llama el ERTE, que son los expedientes de regulación de empleo temporal presentados por las empresas. Es decir, hay una polémica también con respecto a lo político, ¿no? Aquí es muy fuerte la oposición, estamos hablando del PP y de Vox, que en todos los debates de todas estas últimas semanas tiraron municiones fuertes contra las medidas del gobierno. Claro. ¿No? Estamos entre también esta cuestión política, como bien comentábamos al principio, también aquí en Cataluña, ¿no? Claro. Donde también se dice que no vamos a entrar a la siguiente fase, a la fase 1, la semana siguiente, el 11 de mayo. O sea, se puede dividir dentro de España, pues yo veía, por ejemplo, que Huelva y demás, por ahí están mucho mejor en cuanto a casos y podrían ir más rápido el pasar de fase a fase. Y hay otras zonas, como bueno, vos mencionás Cataluña, donde por ahí se demora esto. Claro, se demora, justamente estamos en la fase 0 y según la versión del día de ayer, también escuchando a los expertos y también a Sanidad,
que hubo un leve repunte aquí en Barcelona. Esto también es un dato importante para resaltar, ¿no? Si bien el gobierno nacional dice, bueno, planteó un plan de escaladas de 4 fases, donde puso fechas, la fase 1 el 11 de mayo, la fase 2 el 25 de mayo y así, pero la realidad es que cada comunidad tiene su flujo de gente. Por ejemplo, Madrid, Barcelona, Marbella, lugares muy turísticos donde fue imposible controlar estas medidas, las primeras medidas, como por ejemplo la salida de los pequeños. Claro. Ese día de la salida de los pequeños, de los menores, fue un descontrol aquí en Barcelona y también cuando se decretó que los mayores puedan salir a hacer ejercicios, también por horas, no se respeta. Y esto es lo que llama la atención. Y en estos días, en estos primeros días de la fase 0, ¿se está respetando más? ¿Se cuidan más entre ustedes o no? No. Hay un cierto descontrol porque, por ejemplo, no se ve tanta presencia policial tampoco en Cataluña. Escasean también los controles, ya no hay tantas multas como al principio, ya es diferente, la gente empieza a salir, no respeta los horarios, se puede ver que hay un descontrol. Estamos hablando en ciudades como Barcelona y Madrid, ¿no? Es diferente en los pueblos, pero Barcelona es muy difícil el control. Por esto, la Generalitat en el día de ayer, dijo que, bueno, será cuestión de evaluación, porque todavía estamos esperando los resultados de la primera medida. Recordemos que hace 15 días los menores pudieron salir a dar su paseo, ¿no? Claro. Y esto hay que ver si esta semana hay un rebrote o no. Porque en el día de ayer los muertos sumaron 168. Claro. Estamos abajo de los 200, pero hubo un pequeño repunte en lo que son casos. Y en esa medida que habían anunciado, ¿se dio marcha atrás o siguieron saliendo los menores? Bueno, la idea era que salgan hasta 2 o 3, creo, acompañados por un adulto, que respeten la distancia social, y que no pasaba. Había adultos sin menores, muchos menores por adulto, había pasado de todo. ¿Eso se volvió atrás la medida o se siguió haciendo y se fue regulando? Con respecto a la salida de los menores, bueno, aquí el modelo es los 4-1. 1 hora por día, acompañado por un mayor, 1 kilómetro. Claro. Es decir, hay el modelo de los 4-1 donde no se respetaba el tema de la distancia social, como bien dijiste vos, y también del tema de los horarios. Hoy en día la franja es de 12 del mediodía a 7 de la tarde para ellos. Es que la verdad es muy complicado. Acá también estaban analizando esto, el que salgan cierta cantidad de tiempo a cierta distancia. Y después es más difícil. Podés llegar a controlar la distancia si le pedís documento, a ver dónde... no todos tienen el domicilio en el documento en el que están viviendo. ¿Cómo saben hace cuánto salió? Es medio complicado todo eso. Fue complicado, es complicado, no pueden controlar, esto se desborda ya de por sí lo que es esta medida. Y también la segunda medida que fue el fin de semana anterior, donde se permitió a los mayores hacer ejercicios desde 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 de la noche hasta las 11 de la noche. La cuestión es que uno sale al mediodía y se encuentra también a gente haciendo deportes o también los falsos running, como se le dice, ¿no? Gente que se pone calzas, sale a correr y que no está corriendo. Claro, hace como que acaba de terminar de correr y salió a pasear. Claro, exacto. Es decir, hay un descontrol en todo esto. Y lo que se puede ver en la gente es como que ya hay como diciendo... No sé si soltando la toalla, pero sí hay una preocupación también por la parte económica, de querer reactivar un poco la economía, ¿no? Porque este es el problema aquí donde se empieza a sentir el tema de lo económico, donde los restaurantes tienen que empezar a completar con sus actividades. Por ejemplo, en el día en la fase 0 se permite a los restaurantes lo que es delivery. Si no se permite el ingreso al restaurante, pero sí hacer comida y que la gente vaya a buscar la comida. Y en la fase 1 se prevé también la apertura de lo que se llama terrazas aquí que es la vereda. En las afueras, en la vereda, exactamente. Y en la segunda fase, el interior del restaurante, pero con 1/3, o sea, no el restaurante completo. Comunidades autónomas, por ejemplo, lo que hicieron fue pedir esto, que digamos, querer ingresar a fases respetando también lo dicho por el gobierno, pero con prisa también, como es el caso de Ibiza, que en el día de ayer se pidió
¿no? La autorización para ingresar a la fase 1 o 2 lo antes posible. Y esto en el día de hoy se va a evaluar. Y Abril, Sí. ustedes están entrando, ya falta un mes y pico o dos para el verano. Y y allá, bueno, mencionás Ibiza, es muy turístico todo, Barcelona lo mismo. Ya la parte temporada de verano como ingreso está descartada. Claro, recordemos que para que se pueda ir a la playa se prevé que sería en la fase 2. Estamos hablando de fines de mayo, principios de junio, pero también el tema de los restaurantes, de los espectáculos públicos. Esto ya se prevé que la gente va a tener que salir con barbijos, con mascarillas y respetando la distancia social, cuestiones que hoy es difícil controlarlo, imagínate en el verano. Pero aquí, con respecto al verano, a este verano que está perdido, como se dice, hay una pequeña esperanza en ciertos sectores. Pero, por ejemplo, lo que es vuelos, hostelería, restauración, está bastante complicado. Es el sector más afectado en lo que es la economía, que ya prácticamente dicen que este verano ya está perdido, ¿no? Es como que va a ser muy difícil recuperar, teniendo en cuenta también el ingreso de los vuelos y de los turistas. Sería como un turismo más interno, ¿no? Lo que se prepara aquí en Barcelona. Claro, porque la última fase, si todo sucede como está planeado, que generalmente no es así, ¿qué sería? ¿Para junio? O sea, ya la reapertura total sería para junio, con lo cual la temporada alta, julio, le apuntan más a un turismo interno, que se vayan de un lado por ahí de Madrid, que vayan a la costa, al sur o a San Sebastián al norte, pero más que nada en movimiento interno. Claro, las 8 semanas estaríamos hablando de fines de junio, es decir, como para entrar a esta supuesta normalidad. Si esto sigue así, si no hay un rebrote, porque también Sanidad, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director de Alerta, Fernando Simón, de aquí, todos los días sostienen que puede haber un rebrote. Y esto también teniendo en cuenta estas medidas, que un cierto sector, por ejemplo, de la sociedad dice, bueno, hay que empezar a activar, hay que empezar a trabajar, a tener las actividades nuevamente para que la economía se sostenga. Aquí hay una cuestión también, si los restaurantes van a aguantar el de no abrir en su totalidad hasta julio, o qué va a pasar, ¿no? Porque esto es lo que se habla aquí en Barcelona, en lugares turísticos, con un verano ya prácticamente muy apagado. Porque también la gente tiene miedo. Obvio, después hay que ver cómo va reaccionando la gente. Abril, te agradezco por tu tiempo, por la información. Más adelante nos volvemos a comunicar a ver cómo sigue todo, si se pueden seguir adelante con las diferentes fases. Muy bien, bueno, muchas gracias. A vos. Buenas noches. Buenas noches.